Hola a todos, chicas y chicos de este maravilloso continente y de algunas partes de Europa donde también me ven. Saludos a México, Perú, Colombia, España y Argentina, donde yo sé que me ven harto, así que gracias a todos ustedes por seguirme en estos análisis que estoy haciendo. Eh, Obviamente si se me olvida algún país, ustedes me avisan, me escriben abajo en los comentarios y me dicen, Roberto, te olvidaste de mi país. Que puede ser, no sé, la Guayana Francesa, el que sea. Entonces así yo les los saludo en alguno de estos videos, porque igual me interesa harto estar en contacto con ustedes. Y que sepan que yo siempre estoy leyendo los comentarios y me divierto harto con ellos. Como les he dicho, no los puedo contestar todos por un tema de tiempo. Pero sepan que valoro mucho todo lo que ustedes hacen por mí, en realidad. Así que gracias por eso. Hoy vamos a estar haciendo el análisis de Sin Sajo. Vamos a seguir con las aventuras de Katniss Everdeen y su novio, Pita, o el chico con el que había onda, como digo yo. Y vamos a hacer el análisis de la psicología de esta gran saga o serie, que tiene amantes y detractores. Y en ese contexto vamos a abordar una serie de temas interesantes para resolver muchos problemas que tienen que ver con tu propia psicología. Por eso yo digo que hacer estos análisis de psicología subliminal es bastante interesante porque te ayuda a ti, precisamente, a poder identificar perdón, qué elementos te pueden ayudar a ti para resolver ciertos problemas de tu vida cotidiana. Entonces estas series te están dando pistas para ver cómo funciona en general el mundo adulto, porque piensa que los que escriben estas sagas son adultos. Es muy parecido a lo que ocurría con el cuento de la Caperucita Roja o los cuentos de los hermanos Grimm o del mismo Hans Christian Andersen. En general los cuentos infantiles eran historias para enseñarle a los niños cómo funcionaba el mundo adulto, que es lo mismo que hace J.K. Rowling con Harry Potter. Como yo les he dicho, Harry Potter trata principalmente sobre cómo un niño debe encontrar el criterio para aprender a valerse por sí mismo. Y gran parte de la saga está dedicada a observar cómo estos niños observan el mundo adulto y reconocen que el mundo adulto tiene sus vicios. Justamente, trato de no comerme las heces, porque como soy chileno, ustedes comprenderán que tiendo a tener el acento de chileno. Así que yo les pido disculpas por cualquier complicación que les traiga a ustedes ese sentido. Aunque a mí me gustan mucho los acentos latinoamericanos en general, y el español incluye. O sea, me encanta escuchar a las personas con su propio acento. Así que no se hagan problema. Acá en Chile tenemos muchos peruanos y suenan muy bonitos su acento. Lo mismo con los españoles. Así que van a tener que aguantarse al Roberto al natural, que es lo que estamos haciendo acá. Entonces, volviendo al tema de estas series, es importante que ustedes puedan reconocer qué aspectos de la misma les ayudan a un poco articular algunos elementos que actúan en su propia vida cotidiana y sacar lecciones de aquello. Porque siempre son los caminos de los jóvenes hacia la incursión en el mundo adulto, como justamente lo vamos a ver en el análisis que vamos a hacer hoy de Sin Sajo. Que yo les adelanto que habla justamente sobre la manipulación que hacen los adultos de los más jóvenes. Los llevan a pelear sus guerras. Y en ese contexto el joven tiene que aprender a encontrar su propia identidad. O sea, más allá de lo que los adultos o los políticos en este caso, porque también se puede extrapolar a los propios adultos que muchas veces son definidos en su identidad natural por lo que le dicen los grupos políticos. Y no es que quiera hacer proselitismo político acá, pero como ustedes saben, la serie Los Juegos del Hambre justamente es muy política. Por eso habla sobre un sistema político que oprime a sus ciudadanos, que los aliena, como dije en el análisis anterior. Y antes de iniciar el análisis, por favor, les pido que vayan a la descripción abajo si quieren un análisis más pormenorizado de otras
temáticas que les interesen para que se puedan contactar conmigo, van a la descripción y van a encontrar todas las formas en que se pueden contactar conmigo. Allí van a encontrar también los servicios que yo doy, fuera de todo este tema. Vayan a mi SoundCloud, que ya lo abrí. Ahí van a escuchar ejemplos de cómo hago todos estos análisis particulares de sueños, de series y de ayuda terapéutica. Y vayan a mi Patreon, porque acabo de abrir mi Patreon, y revísenlo. O sea, no se comprometan a nada, pero vayan y revísenlo y véanlo. Yo en realidad con el Patreon estoy apostando a que en algún punto ustedes se van a volver millonarios, porque la mayoría son más jóvenes, entonces en un punto van a ser súper ricos, y ahí se van a acordar y van a decir, voy a apoyar ahora a Roberto, ahora que yo soy tan rico como Bruce Wayne. Así que eso, chicos y chicas. Chicas primero. Las chicas son más importantes, uno no debe perder la caballerosidad. Así que vamos con el análisis de El Sinsajo, de los Juegos del Hambre, que, como yo decía, justamente habla sobre quién eres, cuál es tu verdadera identidad, cuál es tu identidad natural, qué es lo que te define a ti como persona individual, más allá de la identidad social, porque como ustedes saben, todas las sociedades tienen una identidad particular. Los chilenos tenemos una identidad, los argentinos también, muy reconocible, los mexicanos, los peruanos, todos nosotros que coexistimos en una sociedad determinada, desarrollamos una identidad de esa cultura. Es lo que se llama la herencia cultural, que es distinta de la herencia biológica. Entonces ahí tú vas a desarrollar tus costumbres y eso determina un poco quién eres. Pero asociado a eso, también surge la identidad, tu propia identidad. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu verdadera identidad en ese contexto de todas las identidades que las otras personas te intentan insertar en tu cabeza? Entonces, por eso la película inicia con esto de que Katniss tenía pesadillas. Y justamente ahí tiene este recuerdo con Pita, que es su especie de amigo con ventaja, o es su novio, no sé todavía cómo definirlo, en esta parte de la saga. Bueno, es su amor, sí, ya lo sabemos todos. Y ella tiene estas pesadillas y en este contexto ella sueña con Pita, justamente porque a nivel simbólico se te está diciendo que él es la persona que le devuelve su identidad, que le hace recordar quién es ella en realidad, que como vas a ver es súper interesante porque se va a observar justamente en el final de la película. Los que ya vieron la película, que deben ser la mayoría, ellos están viendo este video, ya deben estar haciendo la relación con el final de la película. Pero no nos anticipemos, porque la idea es que vean todo el video. Y que vean mis otros videos de Harry Potter y todo lo demás. Así que, y en este marco de la película, como recordarán, Katniss, porque en la película anterior había sido rescatada / secuestrada de esta competencia de los Juegos del Hambre, y la habían llevado al distrito 13. Y en el distrito 13 es un distrito súper militarizado, donde son todos militares en el fondo. Era el único distrito que quedaba contrario a estas políticas represivas y fascistas del presidente Snow. Lo que es una paradoja porque Katniss sale de un distrito fascista para entrar a otro distrito fascista. O sea, si se fijan, se reitera esta idea de que ella no puede escapar a sus circunstancias, como yo les decía, que es muy propia de las novelas distópicas y naturalistas. Por eso también aquí está la relación con lo que nos pasa a nosotros, cuando a veces salimos de una situación complicada y entramos a otra situación complicada y no podemos salir nunca. A veces uno se siente como atrapado. Por ejemplo, en el caso mío, que uno trabaja, entonces estás en un trabajo que apesta y dices, ya, me voy a cambiar de trabajo y voy a buscar otro trabajo. Que a mí me ha pasado. Y te vas al otro trabajo porque tu jefe apestaba en el otro trabajo. Y en este espacio te das cuenta que el jefe es peor. O es igual. Entonces a Katniss le pasa un poco eso. Ella la sacan del distrito de los Juegos del Hambre y la llevan al distrito 13 y se va a dar cuenta que es un poco lo mismo.
Y justamente en el distrito 13, que es un distrito tan militarizado, es un distrito que está determinado para suprimir las emociones. O sea, si se fijan, el texto sigue siendo muy coherente con lo que yo les enunciaba anteriormente. O sea, en un distrito como el 13 tienes que suprimir aún más tu identidad natural. O sea, tienes que vivir solo para el combate, solo para ser parte de esta fuerza militar que está en contra del presidente Snow. Entonces es muy interesante porque al principio parece como que Katniss ya por fin es libre. Pero no lo es porque en la práctica está en un lugar donde todos tienen que ser militares. Todos tienen que pensar de la misma forma y operar sobre la base de esas estructuras jerárquicas de poder. Y por eso el pago que le exigen a Katniss por haber sido rescatada es que ella va a ser usada para la propaganda del Distrito 13. Como ustedes saben, los políticos emplean la propaganda justamente para manipular la mente de las personas, y no es casual que la mayor parte de la película vaya a tratar sobre cómo Katniss Everdeen es empleada para la propaganda de este régimen político. Pero al principio ya no se da cuenta de eso, que es muy propio de los jóvenes, como yo he dicho. O sea, muchas veces cuando uno es joven, que a mí también me ha pasado, si todas estas cosas a mí me han ocurrido, entonces no es que yo les diga a ustedes, a ustedes les pasan estas cosas porque son jóvenes, no, porque yo se las digo porque a mí también me han ocurrido, montones de veces, porque cuando uno es joven e inocente, caen las manipulaciones de los adultos, y de los más experimentados, que es lo que ocurría, como yo les mencionaba, en una de las películas de la saga Crepúsculo, que habla sobre esa temática. Eso a propósito de la manipulación. Entonces, es muy interesante porque en ese marco en el cual Katniss es manipulada y usada para la propaganda del Distrito 13, donde la convierten en el sinsajo, de allí el nombre, donde ya el sinsajo deja de tener la connotación que tenía en las películas anteriores, sino que el sinsajo es una visión empleada para la propaganda, para que todos se identifiquen con ella. Y en el fondo no solo se identifiquen con ella, sino que se identifiquen con los valores del Distrito 13. Ustedes lo van a ver en su realidad particular, de cómo los políticos suelen manipular ciertas emociones de las personas, por ejemplo, ciertas nociones de la pobreza, de la igualdad social, y emplean ciertos íconos individuales de esa temática. Puede ser una joven combativa, puede ser un joven rebelde, y los políticos lo van a usar para esas temáticas. Acá en Chile, por ejemplo, se usaba a los rockeros. Los rockeros, yo supongo que ustedes también en sus propios países lo han visto, como son asociados a la rebeldía, ciertos grupos políticos los usan para su propaganda. Y obviamente los jóvenes se prestan para eso. Aquí en Chile tuvimos el caso muy interesante de Iván Zamorano, por ejemplo, que es un futbolista muy famoso, que lo usaron para el tema del Transantiago, que fue un tema de los buses, que se cambió el transporte público, y todos pensábamos que el Transantiago iba a ser genial, y no, fue un desastre. Entonces este futbolista se vio en el marco de una propaganda que afectó mucho su imagen en esa época. Bueno, con Katniss Everdeen en la película está ocurriendo un poco lo mismo. O sea, está en un distrito militar donde la toman y le dicen, bueno, nosotros te rescatamos, pero tienes que pagarnos de alguna forma. ¿Y cómo nos vas a pagar? Haciendo propaganda para nosotros. Entonces ahí a ella la transforman en el sinsajo. Pero el problema es que, y por eso tratan de suprimir las emociones de ella. Que ella no... ¿Y cuáles son las emociones que suprimen de ella? Justamente el determinar, el que a ella le dejen de importar a aquellas personas que verdaderamente le interesan, como Pita, o como su hermana, o como su mamá, y se enfoque en la lucha social, o sea, en los grandes valores, que ya Pita es un elemento secundario para ella, no importa. Lo más importante es la lucha del pueblo, la lucha armada, la lucha de todas las personas que tienen en contra del presidente Snow. Entonces la película te está hablando sobre si efectivamente cómo tú logras no sentirte culpable, porque en tu propia realidad a veces manipulan tus emociones. O sea, te dicen, no, tú no te puedes preocupar por las personas que realmente te agradan o que son importantes para ti. No sé, como tu novio o tu novia o tu perro. En mi caso es así. Y
y te dicen, no, usted tiene que preocuparse de todo el mundo y salvar a todo el mundo. Y a veces yo les digo que no, o sea, tú tienes que preocuparte por las personas que realmente te importan. Porque eso define tu verdadera identidad. Y no lo digo yo, sino que lo dice la película. De eso es de lo que está hablando la película. Como los que vieron la película ya lo infieren. Por eso el final, que lo vamos a ver al finalizar justamente este video. Y por eso, como una forma de suprimir las emociones de Katniss, la llevan a que vea el sufrimiento del mundo. O sea, la llevan a que vea que hay otras personas que sufren tanto o más que ella. Justamente para que en este contexto de manipulación que se hace de ella, para emplearla para la propaganda social, ella suprima sus emociones. Entonces diga, chuta, hay gente que... disculpen el chilenismo. Hay gente que sufre más que yo. Y por tanto no tengo que pensar en mí misma. ¿Se fijan? Entonces ahí uno a veces se olvida que lo más importante es pensar en uno mismo. Sobre todo cuando va a ayudar a las personas que son importantes para uno. Entonces, por eso Katniss deja de preocuparse por las cosas que le importan a ella. Y hace suya la lucha de los otros. La lucha armada del Distrito 13. A nivel propagandístico. Yo reitero que por favor, porque yo voy haciendo el análisis más desde un punto de vista psicológico, me den abajo en los comentarios opiniones o escriban las cosas que ustedes van viendo de la película. Si ustedes vieron la película o leyeron el libro, por favor en los comentarios pongan, oye Roberto, sí, mira, en esta parte a mí me parecía interesante tal cosa. Y como yo les he dicho, sí, apoyan a que todos vayamos jugando un poco más con estas ideas. Porque la interpretación no acaba en lo que yo digo. Como yo he señalado, yo abro la obra. Pero ustedes pueden obtener conclusiones más interesantes. Entonces la idea es que las compartan abajo. Como yo les he dicho, no tengo tiempo para contestar todos los comentarios. Pero porque llegan muchos comentarios de todos los demás videos. Y compartan su conocimiento. Si todo lo que ustedes vean, no necesitan hacer un análisis súper estructurado, sino que pongan lo que les pareció a ustedes interesante. Eso es todo. Por eso yo estoy tratando de hacer ahora estos videos más relajados. Estoy dejando de lado la perfección. Porque claro que con esto de los videos de YouTube me pasaba lo mismo que al principio en el caso de cuando uno entra a un trabajo, no sé si los que trabajen, uno llega como muy ordenadito, con terno o traje, y se da cuenta que todo es más relajado. Bueno, acá en YouTube a mí me pasó lo mismo. O sea, al principio tú tratas de hacer el video más perfecto. Lo mismo cuando uno llega a un colegio nuevo, llega ordenadito, con todo su uniforme arreglado, y después ya uno se desbanda. Así que relájense, chicas y chicos, y escriban abajo lo que les parece interesante de la película. Compartan sus ideas. Si igual les sirve a ustedes para practicar, y yo valoro harto que lo hagan. Así que, por favor, escríbanme. Bueno. Y, como yo les decía, Katniss Everdeen, al llegar al Distrito 13, busca saber quién es y qué es lo que realmente le importa. Que es justamente lo que ocurre con la mayoría de los jóvenes. En un punto... Porque los viejos... como si yo fuera muy joven. Bueno, soy joven, pero sería uno de los manipuladores. En el caso de Sin Sajo. Justamente en esas... antes de llegar a la adultez, los jóvenes son manipulados por los adultos porque les dicen en qué pensar, a qué equipo de fútbol seguir, los que son de Latinoamérica y los que son de España, porque sé que me ven en Estados Unidos, pero no, allá tienen otros deportes. Pero en nuestros países el tema del equipo de fútbol es como bien... te lo heredan, tienes que ser de ese equipo. O te dicen de qué partido político ser, o cuál es la visión que tienes que tener al respecto. Y muchas veces tú tienes una visión completamente opuesta. ¿Qué es lo que me pasa a mí? O sea, yo tengo... mi padre tiene una visión política y yo tengo una visión totalmente opuesta. Que no la voy a decir porque no quiero meterme en problemas, pero... eso ocurre.
De hecho, ahora que lo pienso, tampoco somos del mismo equipo de fútbol. Pero bueno, a ustedes también les debe ocurrir algo similar. O sea, entras a estas estructuras sociales donde está tu familia, no sé, está la iglesia si es que tú vas a alguna, u otros grupos sociales en los que tú interactúas, y te empiezan a decir en qué tienes que creer y qué es lo que tienes que pensar. Y en ese contexto, tú tienes que definir quién eres. ¿Qué es lo que le pasa a Katniss? Por eso se da esta secuencia, como ustedes recordarán, donde ella vuelve al distrito 12, donde vivía ella, y ve el sufrimiento que los habían destruido a todos, en el fondo. Que es una forma que emplea la presidenta del distrito 13 para manipular las emociones de Katniss. O sea, le dice, ya, anda a ver tu distrito cómo quedó, cómo te lo dejaron. Entonces, muy propio de lo que hacen los adultos con los jóvenes, los manipulan por medio de sus emociones, de exacerbar el sentido de rabia. Que tú digas, hay injusticia, entonces tengo que hacer esas luchas mías. Y entonces a Katniss la llevan a este distrito y ve que los destruyeron a todos. Pero ella vuelve a su casa, justamente porque es una forma en que la película te está hablando de que Katniss está buscando definir qué es lo que le importa a ella. Y allí se encuentra con el gato de su hermana, que era su único pariente, uno de sus parientes que le quedaban. Entonces, el gato era algo que le importaba a ella, porque a su vez era algo importante para su hermana, era algo de la familia. No le interesaban tanto estas luchas sociales. Por eso Katniss Everdeen es tan importante en el marco de la película, porque Katniss justamente se preocupa por los que le importan. Para ella la lucha sociopolítica que se da en este contexto narrativo es irrelevante. Ella siempre está luchando por salvar a los que ama. A Pita, a su hermana, y a la gente que le importa. Por eso en las películas anteriores se ponía tanto énfasis en ella rescatando a Pita. Porque era el amor de su vida, entonces era la persona que le importaba. El resto se podía ir al carajo. Y yo se los digo porque a los jóvenes suelen decirles eso, que no, tú tienes que preocuparte de todas las personas, y que si tú te preocupas de las cosas que son relevantes para ti, eres malo. Y no. Si es bueno que tú te preocupes de aquellas cosas que son valiosas para ti. Eso es lo que hace todo el mundo. Eso es lo que hacen los viejos, de hecho. Como la misma película te está diciendo. Por eso en la película se muestra cómo los jóvenes, las generaciones nuevas, son manipuladas justamente para ir a luchar las guerras de los adultos, las batallas de los adultos, que es lo que se hace en el mundo actual. O sea, los políticos, y que se ha demostrado en la historia reciente del mundo. Estoy hablando de los últimos 10 años, ni siquiera de los últimos 50 años, porque podrían decirme, no, piensa en la Segunda Guerra Mundial, pero yo les digo, los últimos 20 años del mundo han sido claramente una manipulación que se ha hecho de las nuevas generaciones para luchar las guerras de los adultos. Y justamente por eso surgen estas novelas distópicas, porque los autores buscan precisamente que los jóvenes desarrollen el criterio para definir su propia identidad en sus propios términos, y sobre todo para que no sean manipulados por los adultos, por personas más experimentadas que los van a emplear para su propio beneficio económico, fundamentalmente. Si las guerras en el presente cumplen esa función. Eso, por una parte. Que como voy dando ideas, entonces a veces se me va olvidando un poco lo que iba a decir antes, pero tengo que ir improvisando. Y por eso luego se muestran las escenas del Capitolio. Se muestra qué piensa el presidente Snow de toda esta propaganda que se está haciendo de Katniss Everdeen. Y justamente el presidente Snow, ¿cómo lo resuelve? Del mismo modo que lo hace el Distrito 13, o sea, suprimiendo las emociones de todo su pueblo. Entonces, trata de que no se muestre debilidad. Por eso se da esta secuencia donde a él lo cortan y él dice, bueno, no hay que mostrar que uno sangra, y hay que ser siempre fuerte. Entonces él empieza a reprimir con violencia y con temor esta figura del sinsajo que es empleada para la propaganda. Como una propaganda de esperanza, de que pueden vencer al Capitolio. Y por eso, como les decía, se da esta secuencia donde
el Capitolio, empieza a reprimir la figura del sinsajo. Es decir, todo el mundo tiene que aceptar lo que dicen los poderosos, lo que dice el poder central. Y no pueden pensar por ellos mismos. Se reitera la idea que yo les señalaba. Y por tanto, decirle no al sinsajo, que es lo que busca el presidente Snow, es que en el fondo las personas piensan lo que él piensa. O sea, que no tengan una visión particular de las cosas. Que supriman su identidad personal en función de la identidad general. Y ahí es donde aparece Peeta. En esa secuencia donde Katniss baja al comedor y se muestra el programa de televisión donde Peeta hace un llamado a que depongan las armas y que no haya guerra. Y le dice a Katniss que ellos no son parte de esa guerra, que no son parte de las guerras generales de ellos. Y eso trae como consecuencia de que las personas abucheen a Peeta. Pero esa secuencia justamente está puesta al servicio de mostrar que a Katniss en realidad lo único que le importaba era el bienestar de Peeta. Y toda la lucha de los demás para ella era totalmente irrelevante. Por eso él dice que él no quiere la guerra. Pero si te fijas, a su vez Peeta también está siendo manipulado por el Capitolio. Están obligándola a suprimir su identidad a través del Capitolio, que es justamente lo que le pasa a Katniss Everdeen en su propia realidad en el Distrito 13. O sea, le están obligando a suprimir su propia identidad. Para poner al servicio de su identidad de los poderosos, que la van a emplear para exacerbar los conflictos sociales. Y aquí es donde llegamos al punto donde, como yo les decía, se construye una identidad para Katniss, una identidad artificial, la identidad justamente del sinsajo, que es de lo que trata esta novela. Y la pregunta que aquí surge es, ¿dónde estás tú? Cuando son otros los que te construyen tu identidad, cuando son otros los que te dicen en qué pensar, qué hacer, qué estudiar, a quién amar incluso. Cuando son los adultos los que te dicen, no, a ti te tiene que gustar tal persona. O tienes que tener estos amigos y no estos otros. Entonces, en el fondo es este proceso en el cual Katniss es obligada a tener una identidad construida. Está hablando de qué ocurre cuando son los adultos los que te dicen quién eres. Y la pregunta es si tú vas a determinar quién eres en realidad. Por eso surge esta figura del sinsajo. En el fondo, para definir cuál es tu identidad natural. El sinsajo representa eso, la identidad natural de las personas. Y por eso acá se muestra cómo Katniss también cae en este proceso de presiones sociales. Por eso es muy interesante cuando la presidenta del Distrito 13, que yo no recuerdo cómo se llama, siempre se me olvida, así que les pido que los que sean más fans de la serie me escriban abajo y me digan, la presidenta del Distrito 13 se llamaba de tal forma. Para mí es más fácil. Y ahí es donde la presidenta del Distrito 13 llama a una gran asamblea donde está Katniss y habla sobre las condiciones que ha pedido el sinsajo para participar de la propaganda. Que es muy interesante porque, como recordarán, en esa secuencia la hermana de Katniss le dice, mira, tienes que pedir cosas. Si te van a usar para la propaganda de ellos, pide por lo menos que rescaten a Peeta. O que hagan cosas por ti. Que no se la lleven todo tan gratis. Y en ese marco, una de las peticiones de ellos es justamente que rescaten a Peeta cuando puedan. Y la presidenta le dice que sí, pero nunca le dice cuándo lo va a hacer. Entonces, en ese marco la presidenta, fíjense que es súper interesante porque llama a una asamblea donde están todos los otros jóvenes y todos los otros guerreros del Distrito 13. Y Katniss está en medio de todos ellos, porque no la tratan como algo tan especial. Tratan de hacerla ver como que son todos iguales en ese mundo. Y la presidenta da un discurso donde lo mucho que sufren ellos en su lucha contra el distrito, contra el Capitolio, y que el sinsajo ha aceptado ayudarlos en su lucha, pero dice que Katniss pidió
pide a cambio que rescaten a Pita. Y todos le empiezan a abuchar. Porque todos abuchean a Pita porque está pidiendo que no haya guerra entre ellos. Entonces ellos lo único que quieren en el Distrito 13 es la guerra. Quieren ir a cargarse al Capitolio. Porque la presidenta está manipulando esas emociones de ese grupo de jóvenes y de guerreros. Por su propia rabia que tienen, obviamente, en contra del Capitolio, que los ha hecho sufrir. Y ahí todos abuchean en público a Katniss. Porque está pidiendo algo para ella. O sea, es una tremenda manipulación social. Por eso yo les digo, tienen que sacar lecciones de estas cosas. Porque Katniss es un personaje que tiene que sobreponerse a esas manipulaciones sociales que le hacen a ella. Por ejemplo, no sé, tú puedes, a veces cuando estás en el colegio, vas a ver que el profesor cuando tú no quieras hacer su voluntad, va a decir cosas delante de todo el curso para que al final tú digas que sí. O los adultos también hacen eso, te llevan a lugares donde hay mucha gente y te hacen ver como que tú no eres una buena persona si no les haces caso. Entonces así los jóvenes dicen, chuta, si no hago lo que me dicen estas personas, voy a quedar como una mala persona. Y a veces uno tiene que superponerse a esas cosas, que es justamente de lo que está hablando esta película. Entonces, en el caso de Katniss, obviamente si te están todos abucheando, te quedas callado. Entonces ahí ella decide, como yo les decía, ir a ver el sufrimiento de los otros distritos. Y llevan el sinsajo por distrito, medio trauma, ahora que lo pienso, para que vea todo el sufrimiento que causaba el Capitolio. O sea, empiezan a exacerbar su odio por el Distrito 13. Perdón, por el Capitolio. Por eso la película se centra tanto en hablar de cómo los adultos, a diferencia de Katniss, sí tienen muy claro quiénes son ellos y cuáles son sus objetivos sociales. O personales, más bien dicho. Por eso, por ejemplo, el presidente Snow la tiene clara. O sea, sabe qué es lo que él quiere. Él quiere destruir al Distrito 13. Ese es su objetivo. La presidenta del Distrito 13 también. Ella quiere más poder. En el fondo ella quiere cargarse a Snow y tomar su lugar. Para ella eso siempre te queda claro. O sea, ella nunca quiso ayudar a las personas. Ella tenía su propia agenda política. A diferencia de Katniss. Que Katniss entra en este juego de los adultos siempre. En el marco de los Juegos del Hambre. Y el mismo director de televisión. Que es uno de los más manipuladores de todo. Que es el que está manipulando todo. Detrás de bambalinas. Él también tiene claro cuáles son sus objetivos. Y eso se va a ver en el Sinsajo 2. O sea, que siempre tenía mucha claridad respecto de quién era. Y de qué era lo que él buscaba. A diferencia de Katniss Everdeen y de los jóvenes que en el marco de todas estas luchas de ellos, de estos viejos, digamos, ¿no? Deja de tener claridad respecto de cuáles son sus objetivos en la vida, de qué es lo que ella quiere como persona. Aunque la película siempre te lo está diciendo, o sea, ella quiere salvar a Pita, quiere salvar a su hermana, quiere preocuparse de su familia, quiere ser feliz, que es lo que todos buscamos. Pero son los viejos, los más experimentados, los que te comienzan a manipular para que tú hagas sus luchas, tus luchas. En ese marco te vas olvidando de quién eres, como yo digo. Y por eso llegamos a la secuencia del hospital, como ustedes recordarán. Cuando llevan a Katniss a un hospital, en uno de estos distritos, uno de los que más había sufrido con el tema de los bombardeos y de la represión que hace el Capitolio en contra de estas personas. Y si te fijas, ahí la siguen manipulando. Entonces ella sigue viendo que había gente que estaba peor que ella. Es que yo me acuerdo de cosas que me pasaban cuando niño, que a mí me manipulaban también los adultos, me llevaban a ver justamente gente que vivía en condiciones muy terribles, entonces uno como niño quedaba, no, qué terrible, y te sentías mala persona, en el fondo por tener la vida que tenías, que tampoco era una super vida.
si vivías un poquito mejor. Pero con Katniss es lo mismo. O sea, no es que ella tenga una super vida, pero la llevan a ver gente que está peor que ella. Entonces la siguen manipulando para que ella diga, qué rabia que tengo, me voy a cargar a Snow. Y siempre entra en ese juego. Me voy a cargar a los del Capitolio. Los voy a odiar. Y los políticos hacen eso en la realidad. O sea, te dicen a quién tienes que odiar. Y nosotros los jóvenes les creemos. Me incluyo entre los jóvenes. Y ahí se produce esta secuencia cuando ella llega al hospital y todos se levantan y le hacen el saludo del sinsajo o de la victoria, creo. Y que en el fondo es una forma de decirle, bueno, si tú pudiste vencer en los Juegos del Hambre, nosotros que estamos peor que tú, también vamos a vencer. Y por eso se va exacerbando este sentido del odio que tiene Katniss respecto al Capitolio. Justamente porque es el dolor el que en ese momento está construyendo su identidad. O sea, fíjate, es justamente lo que yo les decía hace un rato atrás. O sea, cuando tú percibes el dolor de otros y además te dicen a quién tienes que odiar, o sea, a quién está causando ese dolor en particular, tú dices, yo también tengo que odiar a estas personas, tengo que detestar a los que están causando el dolor de estas personas porque son los que me causan el dolor a mí. Entonces van exacerbando tu sentido de resentimiento respecto de otro grupo social. Cuando en realidad, como yo ya les dije, tanto la presidenta del Distrito 13 como Snow son lo mismo. Y eso te lo dice la propia película, o sea, no es algo que yo esté inventando. Justamente porque vivimos en una era donde ya no sabemos qué diferencia a unos políticos de otros, a unos líderes sociales de otros. Es como que estuvieran todos correlacionados, mezclados. Tienen intereses comunes. En el fondo les interesa el poder y el dinero. Porque la obra está hablando de ese tema, de cómo el joven tiene que reconstruir su identidad en ese marco. Que es un tema propio de nuestra era. Porque antes había más claridad respecto a cuáles eran las posturas de los políticos. Hoy ya no tenemos claridad respecto a eso. Por eso yo digo que lo que pasa con el sinsajo es algo que nos pasa a todos. Tenemos que tomar al personaje y tratar de entender la obra para determinar justamente de qué tipo de realidad contemporánea se nos está mencionando en este momento. Y por eso el sinsajo justamente nace del dolor ajeno. No nace ya de su propio, de las cosas que a ella le importan, sino que nace de ver el sufrimiento de otras personas, que viene a exacerbar ese sentido de odio hacia el Capitolio. Y ahí se da la famosa secuencia donde ella con una flecha, o con dos, destruye 2 aviones, pues, o sea, ya era demasiado. Eso yo dije, no, cuando la vi fue mucho. Too much. Que toma una flecha Katniss y le dispara a un avión y la derriba, y la destruye. Y destruye 2 aviones. Y después lo ponen en la propaganda. Entonces se reitera esta idea de David contra Goliat. O sea, como que si ella puede destruir al poderoso con una flecha, ustedes que están siendo doblegados por el Capitolio y por los más poderosos, también se pueden cargar a los poderosos. Ese era el mensaje en el fondo. Que ahora que lo pienso es bastante interesante si pensamos en la historia de David y Goliat. O sea, no sabemos si esa historia realmente ocurrió o si fue así como se nos dice. Pero obviamente es el decirle al joven, mira, si tú eres joven y vas a la lucha y ves a este jovencito que venció a un super guerrero poderoso, tú también lo vas a poder hacer. Y ahora que lo pienso es muy interesante porque es muy parecido a lo que se hizo en los años 40, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, con los superhéroes. O sea, también se te estaba diciendo como el jovencito, bueno, el Capitán América, por ejemplo, un joven débil se transforma en el Capitán América y va a salvar al mundo. Entonces, con Katniss Everdeen se emplea la misma rutina de manipulación propagandística. Que a mí, yo empiezo a hablar de estos temas porque son elementos con los que yo trabajo todo el día. Entonces, son elementos de mi trabajo cotidiano, de descubrir cómo se manipula o cómo manipular a las personas con estos discursos. Sorry.
Ay, ay, ay. Y justamente, ahora si te fijas se da el proceso contrario, porque después de esta secuencia de las flechas, usan el dolor de Katniss para manipular a la población general. O sea, antes era, ya, vamos a usar el dolor general para manipular a Katniss, para que Katniss sienta más resentimiento. Ahora vamos a usar el dolor de Katniss para exacerbar el sentido de rabia de toda la gente. ¡Qué heavy! Y en ese marco es donde se da esta secuencia donde Snow destruye el hospital. Ya, le dio la rabia. Se friqueó, como digo yo. Porque le estaban ganando. Y manda un avión a que destruya el hospital, donde estaban todos estos tipos sufriendo. Y en ese marco llega Katniss con su equipo de camarógrafos, porque le habían contratado, como ustedes recordarán, unos camarógrafos que la seguían a todas partes y la grababan. Y al principio, como ustedes recordarán, también se da esto de que ella no podía articular un mensaje. El mensaje del sinsajo no tenía emoción. Entonces cuando ve que destruyen el hospital, se friquea y empieza a llorar. ¡Ah! Y dice, tú, presidente Snow, te voy a sacar la... te voy a destruir en el fondo. Y da un tremendo discurso de que nunca nos van a vencer y que nosotros te vamos a ir y te vamos a cargar. y esa propaganda la pasan en todos los otros distritos. Entonces ven al sinsajo enrabiado por este tema de la destrucción del hospital. Y eso produce que todos se friqueen, todos en este mundo, y quieran destruir al Capitolio. O sea, se exacerba más el odio, la rabia. Insisto, no digo que las luchas sociales o las luchas políticas sean necesariamente malas, sino que la obra está mostrando cómo los jóvenes son manipulados por los políticos para ampliar mucho más los conflictos sociales. Los engrandecen a un punto mayor del que en realidad son. Por lo que, y no es algo que estoy inventando, porque es algo que el Sinsajo 2 te va a mostrar. Yo me voy adelantando un poquito, pero por eso Katniss al final se carga a todos, como lo vamos a ver en el siguiente video, que espero que lo vean también. Así que y eso provoca que se rebelen todos, o sea, todos los distritos se empiezan a hacerle la guerra a Snow, porque si el Sinsajo, esta niña pequeña que está se enfrenta a Snow y que le dice en su cara lo que piensa de él y destruye 2 aviones, ¿cómo los demás no van a tener valor? Que es muy interesante porque esas secuencias eran muy parecidas a lo que ocurría con Juana de Arco. Probablemente Juana fue un personaje muy parecido a Katniss Everdeen en su época, o sea, una joven guerrera. De hecho, cuando yo vi la película de Juana de Arco años atrás, en un cine, con palomitas, que actuaba Mila Jovovich. Y recuerdo que pensaba en esa época que Juana de Arco siempre iba adelante del ejército, o sea, y justamente lo usaban a ella para decirle a los hombres que si no, o sea, que si una mujer iba adelante de todos ellos y no tenía miedo, o sea, obviamente todos los demás eran cobardes por no seguir a esta chica que iba en primera línea a la batalla. Entonces era un mecanismo de manipulación propagandística para exacerbar el valor de los franceses en esa época, que eran, creo, cobardes, por lo que se mostraba en la película. Entonces se necesitaba que los franceses recuperaran su valor para poder cargarse a los ingleses, que los estaban conquistando en ese periodo. Y por eso ocurre esto. Como yo les decía, la figura de David y Goliat, la figura de Katniss Everdeen, si una niña pequeña puede cargarse a Snow o a los aviones, ¿qué queda para mí? Pues que soy un trabajador musculoso y que soy fuerte y que estoy aquí todo acobardado porque el Capitolio me está amenazando. Y por eso se da la secuencia donde hay una secuencia donde todos un grupo de leñadores creo que se cargan a un grupo de soldados.
sobre la base de de esta, de esta lucha que está iniciando Katniss Everdeen. Y yo cuando vi esa parte de la película, porque Snow aumenta la represión, me preguntaba, bueno, pero ¿por qué Snow es tan poco hábil desde un punto de vista político? Obviamente, como ustedes entenderán, yo me dedico a estudiar la política porque justamente es mi área de trabajo en el mundo no mogul. Y pensaba que era una política poco hábil. La política represiva siempre trae como consecuencia que las personas se rebelen más frente al que está intentando reprimirlos a ellos. Entonces, me preguntaba eso, y te lo digo por lo siguiente, porque es muy coherente respecto a lo que ocurre con la película en general, y con el libro. O sea, Snow también está encerrado en su propia mente. Es un personaje que no puede salir de sus estructuras culturales, de esas estructuras en las cuales él tiene que poseer el control de todo el mundo. Que hay una clase social superior y en ese marco ellos están destinados a gobernar y a controlar el mundo. Y ese mundo no puede ser cambiado. Entonces, si se fijan, Snow, al igual que Katniss, y al igual que todos los personajes en general de estas novelas naturalistas, caen en la misma situación. O sea, no tiene margen de acción. No puede escapar de quién es y de sus circunstancias. Él tiene que morir en la de él, ¿no? En que él es una especie de noble aristócrata que su función es manipular y controlar a los demás. Y no va a salir de esa estructura mental. Tiene muy poca flexibilidad mental, como digo yo. Que también ocurre en nuestra realidad, o sea, en general a mí me sorprende la poca flexibilidad que tienen las personas. Como que se quedan pegados en ciertas ideas. Yo les digo, en mi caso personal, soy muy poco inflexible. Como que cambio constantemente de nociones. Por eso me parece genial lo que está ocurriendo en el presente con el movimiento Me Too, por ejemplo, de las mujeres. Creo que hacía falta un movimiento de ese estilo, que las mujeres se empoderaran, porque hay una estructura cultural en la cual las mujeres han sido muy maltratadas, en general por los hombres y por esta sociedad tan machista. Porque nadie nos ha educado. Entonces lo que están haciendo ustedes, chicas, me parece genial. O sea, que estén retomando o tomando más poder en la sociedad. Yo las felicito por eso y las aplaudo. Y a propósito, voy a pasar un aviso, por favor, no acosen a mi novia. Es que cada cierto tiempo aparecen unos idiotas que acosan a mi novia acá en el canal, a la Reina Momo. Y por favor, amigo acosador, amigo idiota, no acoses a mi novia. Vayan a otras redes sociales si quieren estar acosando a chicas. Pero aquí es para gente que viene a pensar y a pasarlo bien, en el fondo. Se los digo porque mi novia, la Reina Momo, se friquea con el tema, le molesta mucho. Entonces me dice, Roberto, voy a responderle a este tipo. Y lo ha hecho. O sea, yo he sido testigo de que le ha respondido a tipos de muy mala forma porque le parece una conducta irrespetuosa. Pero yo le digo que no lo haga porque mejor yo saco a esos tipos del canal. Porque también me he dado cuenta que se empiezan a meter con otras niñas. Entonces, por favor, tengamos todos una conducta en buena onda acá en el canal. O sea, no vengan a eso. Vayan a otras redes sociales. Así que, porque justamente el acoso es un tema complicado para las chicas, como yo les decía, porque es como que tú tienes una colega linda en el trabajo y no puedes entrar a acosarla. O sea, entonces a mí me parece bien, como les digo, que las chicas se vayan tomando esos espacios y que se vayan haciendo respetar. Bueno, volviendo al análisis, justamente por eso, tras estas secuencias donde el presidente Snow empieza a reprimir a todo el mundo por este tema del sinsajo, se muestra cómo se sigue empleando a Pita para la propaganda del distrito principal, del Capitolio. Pero ahora ya como Pita empieza a redescubrir su identidad, lo empiezan a manipular por medio de su dolor físico, o sea, ya lo empiezan claramente a torturar.
algo que Katniss Everdeen nota. Y no así los otros del Distrito 13. Por eso es muy interesante, porque en la práctica el presidente Snow también empieza a intentar manipular a Katniss. Primero la manipulaba por medio de su buena voluntad, y ahora la manipulan por medio de sus sentimientos por Peeta. O sea, tienes que dejar de hacer propaganda, le dice Snow, porque si no me voy a cargar a Peeta. Entonces la pregunta es si ella va a sobreponerse a este tema, a esto de que la van a manipular para que haga lo que otros quieren que ella haga. Y en ese marco se da la secuencia donde Katniss besa a su ex, al tipo que había dejado en el Distrito 13, en los inicios de los Juegos del Hambre. Y Katniss se friquea porque no sabe qué pasa con Peeta. Entonces ahí se da esta secuencia donde ella va y besa, se besuquea con el tipo. Y es muy interesante esa secuencia porque que esto ocurre en la secuencia del Distrito 12. Cuando Katniss va al Distrito 12 y ve cómo todos habían sido destruidos. Y recuerdo que en esa secuencia el exnovio, el que había dejado en los juegos, en la primera película, él empieza como a contar lo que había ocurrido y cómo había salvado a todo el mundo y cómo había sufrido también por eso, por no haber podido salvar a más personas. Entonces, ahí recuerdo que Katniss, en una secuencia, creo que están en la casa de ella, le da un beso. Justamente cuando él se pone como a lloriquear, así, yo sufrí tanto, era tan terrible mi vida. Y ahí el ex le dice, la aleja, y ella queda así como, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Entonces, en el fondo, por ese mecanismo la película te está mostrando que en la práctica Katniss es muy permeable a la manipulación de otros, a la manipulación de los sentimientos de otros, de los buenos sentimientos de los demás. O sea, ella siempre va a intentar salvar al que sufre, pero en ese marco también se pierde a sí misma. Así que de eso trataba la famosa secuencia del beso con su ex. O sea, no es que ella tuviera sentimientos por su ex, sino que la película te está hablando de que, chuta, estoy viendo a este tipo que está sufriendo, ya lo voy a besuquear un poco para que no sufra tanto. Que a veces le pasa a ciertas personas. O sea, tú dices, qué lata, la persona está sufriendo, voy a tratar de apoyarlo. Pero en ese marco Katniss le da lo único que él cree que ella pensaba que él necesitaba. Que como te doy un beso para que no te sientas mal. ¿Y por qué señalo esto? Porque justo esta es la secuencia donde Katniss se pone a manipular a los demás sin ser consciente de ellos. O sea, se fijan que es como muy coherente, como que el personaje va pasando por distintas fases de la manipulación. Primero la manipulan a ella, después manipulan su sentido del sufrimiento, luego ella empieza a manipular a los demás. Y aquí es donde se da esta secuencia en la cual ella canta este famoso himno, la canción del ahorcado, que tiempo atrás la decodifiqué a pedido. Y estos tipos, los que andaban grabándola, toman esa canción y la transforman en un himno de lucha revolucionaria. Entonces ahí es donde es la etapa de la película en donde Katniss se vuelve la que manipula al resto, sin ser consciente de aquello, que es muy propio de los jóvenes. A veces los jóvenes se vuelven manipuladores cuando ya se toman su papel y empiezan a manipular a los demás. Y no se dan cuenta de que ellos son los que más manipulan al resto. Es como la niña linda, que es muy linda pero manipula al resto. Y no se da cuenta de eso. A lo mejor sí. Y aquí es donde ocurre, justo en ese momento, cuando viene el tema del himno, cuando Katniss ya está totalmente empoderada con el asunto del sinsajo. O sea, ella se cree el sinsajo, donde muestran la entrevista de Peeta,
donde Pita ya está totalmente destruido, ya se lo han torturado por todos lados, y en ese contexto, en medio de esa transmisión, los del Distrito 13 le meten la transmisión de la propaganda de Katniss. Y ese es el momento, el clímax, porque eso es el instante en que Pita recupera su identidad. O sea, recupera que lo único que le importa es salvar a Katniss. Cuando la escucha, ahí dice, oh, Katniss, estás por ahí. Y a mí me conmovió esa parte porque él recuerda quién es por ese pequeño instante. Y ahí él dice, oh, Katniss, o da un aviso de que van a atacar los del Distrito 13. Y por eso se salvan muchos en ese proceso. En el proceso en el que justamente él quería salvar a la persona que más le importaba, que era Katniss. Y Katniss también... o sea, si se fijan, Katniss en el fondo le devuelve su identidad. Y es lo mismo que hace él por Katniss. O sea, como son pareja, son personas que se aman, son personas que se importan, en el fondo. Y por eso la película aquí te muestra la famosa secuencia donde se van todos a encerrar porque viene el ataque aéreo del distrito del Capitolio a bombardear todo. Y en ese marco se pierde la hermana de Katniss. Y Katniss tiene que ir a salvar a su hermana. Porque es justamente la persona que a ella le importa. O sea, el resto se puede ir al carajo. Pero le importa a su hermana. Y la hermana, ¿por qué no estaba? Porque fue a salvar al gato. Que el gato era lo que le importaba a ella. Entonces con esto la película te reitera la idea de cómo tú, en el fondo, recuperas ese sentido de que tú quieres salvar en realidad únicamente a las personas que te importan. Por eso tú luchas en el día a día. Las luchas políticas, las luchas generales, en el fondo pasan a ser secundarias. A Katniss siempre le interesó únicamente rescatar a Pita. Entonces en ese contexto, en todo este recorrido que hemos estado viendo en este video, ella se está preguntando, o sea, ¿soy mala porque me importe una sola persona en todo el mundo? Que es la pregunta que yo te hago a ti. O sea, ¿te has sentido a veces malo porque los demás te dicen, no, tú no debieras ser egoísta, no debieras preocuparte únicamente por tus temas, debieras preocuparte por los temas de todos? Y ahí es justamente donde Katniss se cansa de las manipulaciones. O sea, dice, ya me friqué, no voy a seguir luchando más ni haciendo propaganda por ustedes. Ya córtenla. Y en ese marco, justamente porque se cansa, ese es el momento en que la presidenta, porque se da cuenta muy inteligentemente que ya no va a poder manipular a Katniss por medio de sus emociones, envía a un escuadrón a rescatar a Pita. Porque ya ninguno de estos dos jóvenes, en el fondo eso se simboliza, va a ser manipulado. Entonces ya no pueden ocupar a ninguno de ellos. Entonces o lo tienen que rescatar o lo tienen que matar. Que de hecho parece que hay una secuencia donde se discute sobre ese tema. De si van a matar a Pita o lo van a rescatar. Y por eso la película, no voy a entrar en toda la secuencia del rescate, te muestra que al final rescatan a Pita. Y ese es el momento donde Katniss va a ver a Pita y Pita le intenta asesinar. O sea, intenta destruir aquello que más ama a él. Y eso obviamente es un golpe muy fuerte para Katniss. ¿Y de qué se está hablando en esa secuencia? Que en el fondo, si bien rescataron el cuerpo de Pita, no rescataron su alma. O sea, Pita, al igual que la mayoría de los personajes de la obra, sigue siendo prisionero de sí mismo. O sea, le construyeron una prisión en su mente, que es la misma prisión en la que estuvo durante toda la película el sinsajo, Katniss Everdeen. Estuvo en una prisión mental. Si bien ella aparentemente era libre, estaba prisionera de su mente, de lo que se esperaba de ella. ¿Y qué es lo que nos pasa a todos? Cuando se nos construye una prisión sobre la base de aquellas expectativas que tenemos que llenar. Expectativas sociales. Y de esa prisión únicamente nos podemos liberar cuando encontramos nuestra propia identidad y aquellas cosas que nos importan a nosotros.
y que no tienen que ver con el resto. Y ese es el problema para Katniss. Termina la obra sin saber en quién confiar. Que es un gran final para previo al término de la saga. A lo que va a venir justamente al final. O sea, cómo recuperas la confianza si la persona que tú más amas te intentó asesinar. Que en el siguiente video voy a explicar por qué se daba eso. Justamente por eso, después de esa secuencia, a Katniss la llevan y hablan sobre la condición de Peeta. O sea, si se va a recuperar, si va a estar bien, si va a mejorar. Y el científico que estaba con ellos le dice la verdad. Mira, en realidad sufrió un trauma muy fuerte, no sabemos si se va a recuperar. Y el director de cine le dice, no, si en realidad sí, hay esperanza, se puede hacer. O sea, te fijas, la sigue manipulando para que ella siga siendo parte de esta maquinaria propagandística. O sea, en el fondo le dice lo que quiere escuchar. Y eso es coherente con el discurso final de la presidenta del Distrito 13. Ella también da un discurso frente a todas las tropas, donde también le habla a todos estos jóvenes que van a ir a la guerra contra el Distrito 13, perdón, contra el Capitolio, se me sigue olvidando. Y ella, como ha ido aprendiendo a este director de televisión, ella le dice a la gente lo que quiere escuchar, aun cuando ella tiene muy claro que va a ser su propia voluntad, va a ser lo que ella quiera. O sea, es redondo el final, es genial, de hecho, yo lo encuentro. Que justamente lo que ella quiere es lo que todos los políticos quieren, tener más poder. O sea, lo que pase con el resto le da lo mismo. Y no es algo que estoy inventando, insisto, sino que es algo que el texto se va a encargar de demostrarte por lo que va a hacer este personaje. Y justamente la película termina con esa idea, o sea, con la presidenta del Distrito 13 dando este discurso, donde le dice a la gente lo que quiere escuchar, y Katniss viendo a Peeta, viendo a la única persona a la que ella realmente le importa, o sea, preocupada de aquello que es importante para ella, y no preocupada de la lucha política. Y ahí es donde ella ve a Peeta sufriendo, y no pudiendo escapar de esta prisión mental en la que lo situó Snow. Por eso es muy interesante que la obra cierra con esa idea, o sea, en medio de esta lucha de los adultos, de esta manipulación de las personas más experimentadas, Katniss Everdeen perdió a lo único que le importaba, al amor de su vida. Entonces, eso es algo que hay que considerar en nuestras propias vidas y en nuestras propias interacciones. O sea, no dejar que otros nos digan cuáles son aquellas cosas en las que tenemos que creer y cuáles son aquellas cosas que nos tienen que importar. En el fondo, yo les digo a ustedes, aquellas cosas que son importantes y trascendentes para ustedes, valórenlas y luchen por ellas. Y aprendan a reconocer qué son aquellas cosas que definen lo que es importante para ustedes. Así que yo creo que por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Ahora son análisis, si se fijan, un poco más largos, porque este es el formato de video que yo voy a intentar elaborar para este show, para este programa. Videos más analíticos y más relajados. La idea es plantear una conversación interesante, inteligente, sana, sobre todas estas series y que lo pasemos bien. O sea, yo les digo a ustedes, por favor, coméntenme. Y ahora que vieron el video, denle like, dale me gusta al video, por favor. Y suscríbanse, por favor, los que no se han suscrito. Yo necesito más suscriptores para que el canal crezca, para que me vea más gente. Entonces, y recomienden el video, recomienden el canal a sus amigos, y vamos armando una comunidad mayor, que empecemos a hacer estos análisis desde el punto de vista más psicológico y de cómo nos afecta a todos nosotros. Es igual, son temas que están definiendo la historia del presente, la historia de la humanidad. Así que... y vayan a mi Patreon, por favor. Vayan a verlo, si no tienen... bueno, y inscríbanse, apóyenme. Pero la idea es que vayan, por ahora. Y
Y en la descripción están todos mis servicios, vayan a ellos por favor, y ahí están incluso los precios, creo. Pueden ir a mi SoundCloud a escuchar más sobre mí. Y ¿qué más? Vayan a mis redes sociales. Ahora tengo Twitter, Facebook, Instagram. Y vayan siguiéndome, por favor. Así yo voy creciendo más rápido. Y puedo hacer más videos justamente de todas estas series que a ustedes les interesan. Así que ya pues, chicas y chicos, por ahora lo vamos a dejar aquí. Espero que les haya gustado el video. Reitero, denme el like, denme el me gusta, y comenten. Y nos vemos en el próximo video. Y pásenlo bien. Vean de nuevo esta película. Cómprense unos snacks, como digo yo. Y convérsenla. Y hagan bromas sobre la película. Incluso abajo pueden poner bromas en los comentarios sobre la película, si no es necesario que todo sea tan serio. Si ahora la idea es divertirnos. Eso es todo. Así que estén bien, que tengan un maravilloso día, maravillosa semana, y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!